Buenos días, doctora Cristina. Mi nombre es Paola Estela Ramos Rojas y junto con mis compañeros Esperanza Graciela Mena Usaquén, Luis Alfredo Duarte Polanía y Tulio Castaño Matute presentamos la propuesta Tecnología Sostenible para la Comunidad en el marco de la innovación del diseño curricular y contextualizada en un colegio del sur de Bogotá, acá en Colombia. Nuestra propuesta busca articular educación, tecnología, sostenibilidad para responder de manera pertinente a las necesidades del contexto en esta institución educativa. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué innovar el currículo? Consideramos que la pregunta que orienta a nuestra reflexión es esta, y en el escenario educativo actual está marcado por la globalización, la digitalización y las nuevas exigencias sociales y laborales. En, entonces, digamos que en consecuencia ya no es suficiente transmitir contenidos, necesitamos, digamos que formar estudiantes que sean capaces de integrar conocimientos y afrontar problemas complejos. En este sentido, proponemos dos elementos fundamentales. Uno es la transdisciplinariedad, que permite superar la fragmentación del conocimiento y las metodologías activas que favorecen la motivación, el pensamiento crítico y una participación más significativa de los estudiantes. Por tanto, consideramos que innovar el currículo implica pasar de una enseñanza que está centrada en contenidos aislados a una enseñanza que esté basada en experiencias de aprendizaje integradoras y pertinentes. En cuanto a la fragmentación y oportunidades en esta institución, digamos que al trasladar esta reflexión al contexto institucional, identificamos como problemática principal la fragmentación del currículo. De modo que existen áreas que funcionan de manera aislada, una integración tecnológica limitada y además una débil conexión entre los aprendizajes y la realidad comunitaria. Sin embargo, esta problemática representa también una oportunidad. La propuesta entonces consiste en generar proyectos integradores que articulen saberes técnicos, científicos y humanísticos mediante herramientas digitales, de tal modo que nos podamos orientar hacia la solución de problemas reales del entorno escolar y social. De esta manera, o más bien desde esta perspectiva, entendemos el currículo no como una estructura rígida, sino como un proceso que sea dinámico, que sea flexible, que sea contextualizado, además de articulado con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este diagnóstico constituye precisamente el punto de partida para comprender el papel del docente como agente de cambio, y este aspecto pues es el que vamos a abordar a continuación. El docente como agente de cambio. Tenemos que el docente pues, debe ser un impulsor de innovación, ¿cierto? Donde transforma las prácticas pedagógicas mediante metodologías activas, convirtiendo al estudiante en protagonista. Que así debería ser, ¿cierto? Que el estudiante sea protagonista. Un mediador de saberes, donde se debe facilitar el diálogo entre disciplinas y acompañar esos procesos en la reflexión crítica. Clave esa parte
en formar a los estudiantes en esa reflexión crítica. Es bien importante. Un orientador ético, donde asegura que la innovación está al servicio del bienestar y la dignidad humana, pensando pues no en el bien propio, sino general, ¿cierto? Y de formación continua, pues donde la actualización permanente ante los rápidos cambios en ciencia, tecnología y metodologías educativas. Obviamente la educación y como la vida, pues todo está en constante cambio. Uno no puede quedarse con lo de siempre, ¿no? Entonces toca pues actualizarse. 6 estrategias de enseñanza innovadora. Bueno, aquí tenemos las 6 estrategias. La primera es el ABPT, que es el aprendizaje basado en proyectos transdisciplinares, donde se articulan las áreas técnicas, las ciencias y la educación ambiental. De segunda tenemos la gamificación, que son pues, desafíos, niveles e insignias que aumentan motivación y pensamiento estratégico. La 3 tenemos pues, laboratorios virtuales, donde pues, son simuladores que permiten experimentar procesos técnicos sin limitación de infraestructura. Acaba de ser virtual, ¿no? Menos costos. Cuarto, aprendizaje, servicio, donde tenemos proyectos comunitarios que conectan saberes técnicos con necesidades reales del entorno. Quinto, pues tenemos las narrativas digitales, que consta de videos, podcasts e infografías que articulan conocimientos técnicos con identidad cultural. Y por último tenemos la número 6, articulación con el SENA, que ya sabemos que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, donde hay pues, proyectos integrados que evitan repetición de contenidos y fortalecen continuidad académica. Retos educativos y respuestas transdisciplinares. Estos retos educativos surgen a través de la necesidad encontrada en el estudio del currículo. Entonces, como primera medida tenemos la de motivación estudiantil. A través de la reestructuración del currículo, haciendo uso de la gamificación y de los aprendizajes basados en proyectos y laboratorios virtuales, se pretende desarrollar en los muchachos motivación para que adquieran el conocimiento apropiado en las carreras técnicas y de hecho en las áreas fundamentales del conocimiento. Segundo, tenemos la falta de conexión del currículo con la comunidad. Se pretende entonces de que ese currículo vaya enfocado al contexto y que sea a través de un aprendizaje de servicio y narrativas digitales interculturales que favorezcan al estudiante relacionarse con el entorno y el medio que los rodea. Y tercero, tenemos entonces la fragmentación del saber. Como ya se había dicho en la primera parte, se va a tratar también con aprendizajes basados en proyectos que sean integradores con las áreas técnicas y las áreas fundamentales del conocimiento, como son ciencias sociales, naturales, matemática, inglés y tecnología. Por otro lado, entonces, encontramos que hay resistencia al cambio docente, porque seguimos trabajando con procesos tradicionales. También encontramos falta de formación en metodologías activas, escaso tiempo institucional para el trabajo transdisciplinario, aprendizaje más significativo y contextualizado, proponer mayor motivación y participación estudiantil y el desarrollo de competencias críticas, digitales y colaborativas con el propósito de subsanar esas dificultades encontradas y llevar al estudiante al exterior, es decir, que todo el tiempo no esté dentro del aula de clase para que él a través de esos conocimientos sea proactivo y crítico. Se propone entonces un proyecto integrador titulado Tecnología Sostenible para la Comunidad. Objetivo: fomentar innovación curricular abordado desde el ODS con una producción y consumo responsable mediante proyectos transdisciplinarios.
Metodología: aprendizaje basado en proyectos, más gamificación, más aprendizajes de servicios, equipos interdisciplinarios, diseñan prototipos de energía renovable, doméstica y reciclaje. La alianza, pues es fundamental destacar aquí que hay una alianza con el SENA como aliado estratégico en orientación técnica, validación de competencias y articulación curricular. Esto pues le va a ayudar al estudiante a enrutar sus caminos en la parte laboral cuando termine sus estudios de secundaria. Él podrá ingresar a las universidades o hacer carreras técnicas que le ayuden a desempeñarse en el contexto y en el campo laboral. Un saludo cordial, doctora. Mi nombre es Esperanza Graciela. Le voy a hablar sobre el currículo tradicional y el currículo innovador. En el tradicional, las asignaturas se trabajaban aisladamente, como si fuera una colcha de retazos. Solamente se basaba en la transmisión de contenidos. Se desconocían las necesidades de la comunidad. O sea, se trazaba el currículo, porque se supone que era lo más importante. Se diseñaba con los docentes según las normas del Ministerio de Educación Nacional, pero no se tenía en cuenta realmente cuáles eran las necesidades de la comunidad. Eh, y la estructura por asignaturas, dice Ángel, que subsiste a pesar de los cambios en el enfoque de competencias y en el uso de las tecnologías. Y por el otro lado, Salomé dice que el diseño centrado en competencias promueve el aprendizaje activo, donde el estudiante es el protagonista. Y aún así, teniendo todo esto en cuenta, todavía seguimos enfocándonos mal. Ahora, en el currículo innovador, se pretende hacer la revolución del 4.0, donde la escuela debe evolucionar hacia la transición de tecnologías reformando el currículo para preparar a los estudiantes en los avances tecnológicos modernos, según Patricia. En en esta evolución, se pretende trabajar por proyectos interdisciplinarios con unas metodologías activas, teniendo una articulación entre lo pedagógico, lo que plantea el colegio, las propuestas que trae el SENA y las necesidades reales de la comunidad. Ujú. En el colegio particular que trabajamos del sur de Bogotá, se trabaja con el ODS de producción y consumo responsable. Eh, Eso quiere decir que el estudiante debe buscar soluciones sostenibles hacia las necesidades que encuentra en la comunidad, para aplicando todo lo que aprendió en la parte académica, lo aplica en la parte tecnológica y todo esto trabajado a través de proyectos para que el estudiante así sea el protagonista y, como le decía, pues busque soluciones reales y sostenibles, además para que le encuentre un sentido real al conocimiento que está aprendiendo, no solamente vea que hay la materia y tal, pero bueno, y eso cómo se articula con las otras. Bueno, en cuanto a las conclusiones que podemos sacar después de haber hecho este artículo, es que para que haya una transformación real en el currículo, debe haber una transformación pedagógica, una flexibilidad curricular y un docente transformador. La transformación pedagógica pues debe darse desde diferentes ángulos. El uno es de pronto utilizar la gamificación, hacer laboratorios virtuales, tener la articulación con el SENA, aunque también podría ser con otros colegios o otras universidades que le aporten. Mejorar la calidad a través de las competencias y también de la investigación. La flexibilidad curricular, pues obviamente debe estar basada en las necesidades de la comunidad y de los avances tecnológicos y de los avances globales, ¿no? Porque toca tener en cuenta la globalización para saber hacia dónde vamos, ¿no? Cuáles son los retos del siglo XXI. Y el docente transformador, pues como siempre nos ha tocado a todos los docentes, debemos estar siempre
aplicando, aprendiendo, informándonos sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y obviamente consolidar proyectos de investigación y proyectos de toda índole para poder ayudarle a los estudiantes. Nosotros aplicamos muchas referencias, pero especialmente la de Ángela, de Freire, la de Morín, la de Nicolescu, Patricia, Salomé, la UNESCO y Zavala. Nos resta agradecerle muchísimo, doctora, por sus aportes, por su paciencia, por todo lo que nos dio durante este trimestre, por ayudarnos a abrir una ventana más hacia realmente cuál es nuestro trabajo en el aula y saber que efectivamente tenemos problemas en el currículo, aunque nosotros pensamos que lo hacemos muy bien, pero efectivamente hay bastantes vacíos que tenemos que mejorar. Muchísimas gracias, doctora, que tenga un excelente día.